Buenas noches, los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. Los tiempos se van acortando y cada vez estamos más cerca de saber quiénes van a dirigir los destinos de nuestro país y de nuestra ciudad. Esta noche tenemos la visita de un politólogo y una candidata a concejal con quien vamos a hablar del tema que nos convoca, la política. Los invito a compartirlo. Recibimos en este bloque a Javier Echar, politólogo y magíster en Ciencias Sociales, con quien vamos a dialogar acerca de la situación política del país, pero lo que más nos interesa también de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va vos? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, siempre vos sabés que sos un clásico en nuestros ciclos. Siempre hay un programa que, por lo menos en un bloque, nos acompañás porque nos interesa mucho tu opinión. Es una opinión autorizada. Sos una persona muy ecuánime y que no estás trabajando en este momento en ningún partido político, lo cual te hace de una independencia intelectual marcada y tu visión nos interesa mucho. ¿Cómo ves en este momento, primero, el panorama a nivel nacional? Bueno, primero gracias por la presentación y el compromiso de decir algunas cosas en relación a mi persona. El panorama nacional, yo lo que veo, que ahí hay un candidato que aparentemente por las encuestas estaría posicionado muy fuertemente, pero que también tiene ciertas limitaciones hasta dónde puede crecer, que es concretamente Scioli, ¿no es cierto? Aunque me parece que hay una cosa que hay que empezar a pensar, ¿no? Al menos la que creo que me está dando vuelta muy fuertemente en estos días, que son los grados de independencia y autonomía que pueda tener Scioli respecto a quien ha sido, quien lo ha colocado, que ha sido la presidenta, y aquellos que adhieren en el círculo más cercano a la presidenta. Y esto lo digo como una cuestión que me empezó a preocupar, porque si bien es cierto que los que pueden salir presidentes después tienen ciertos grados de libertad por ser presidentes, también es cierto que cuando se manejan ciertos lugares, les recortan la capacidad de tomar decisiones con cierto grado de autonomía. Y la peligrosidad que observo, sobre todo porque el peronismo ha tenido trayectorias históricas de pelea cuando está en el propio poder, es justamente que estas cosas se puedan dirimir, en caso de que gane, que se puedan dirimir, estando él como presidente de la Argentina. Imaginémonos un panorama, en caso de que él gane, esté tironeado con una decisión o no decisión, y que se está empezando a vislumbrar con claridad en estos días, ¿no? La salida de Urtubey diciendo que él arreglaría o que tendría un diálogo con los fondos buitres o un buen diálogo con Estados Unidos, no es un dato menor, no sale, a decir eso porque nadie lo ha indicado. Están dirimiendo desde ahora ciertas internas que tengo miedo que eso pueda remitir más adelante si llegan a ganar. Así que como el peronismo tiene este pasado de estar tironeado por una tendencia u otra tendencia al interior de un gobierno, eso puede afectar fuertemente la gobernabilidad. Y me parece que si Scioli quiere tener cierto grado de autonomía, en algún momento esto tiene que aparecer, si no va a ser un títere, de la presidenta o de quienes estén cercanos a la presidenta. Y el dato no es menor porque personas muy cercanas a la presidenta como Estela Carlotto lo dijo con mucha claridad que él va a ser una especie de punto intermedio entre Cristina y la reaparición de Cristina. Claro, una transición. Es una transición. Y eso, es un poco lo que yo creo que piensa en el círculo más cerrado y más duro que puede tener el cristinismo. Entonces, en ese marco, cualquier presidente que quiera tener capacidad de tomar decisiones, sobre todo en un régimen presidencialista como los nuestros, y obviamente que tiene que dirimir eso. Y el problema es cuando esto se dirime, cuando ya estás en el Estado, cuando estás en el gobierno. Así que esto lo empiezo a ver como un dato de preocupación porque creo que ya hay algunos tiroteos que se están viendo en la actualidad. Y la falta de asistencia de él al debate, ¿qué le resta en el electorado? Bueno, a ver, hay dos cuestiones. Yo creo que hay cosas que tienen valor en sí mismo, ¿no? No podemos analizar si esto le restó, le facilitó más o menos puntaje en las encuestas. Aparentemente no lo perjudicó tanto como a mí me hubiese parecido o me hubiese gustado, quiero decir, entonces estoy tomando un partido por eso. Me parece que hay cosas que valen en sí mismo, ¿no? La pobreza es mala independientemente si afecta a uno o afecta a muchos. El no ir al debate es malo.
digamos, porque creo que fue el primer puntapié de un hecho que intenta ser novedoso para nuestro país, que tendría que ser una norma, pero implica es algo novedoso. Yo creo que él tendría que haber ido. Entre otras cosas porque las excusas que se fueron poniendo lo que denotaban era que no tenía intenciones de ir. En primer lugar, que faltaba una ley. Cuestión que es, primero, que es falso, porque no se necesita una ley para eso, y existía en el Congreso un conjunto de leyes que no estaban impulsadas por ellos mismos. Y cuando se da cuenta que eso no tenía mucha entidad en la población, que no podía ser defendido, dijo que tenía miedo de salir agresivo y que él se comunica de manera directa con la población. A mí me parece que es un flaco favor a todos nosotros que no tuvimos la posibilidad de escuchar a ver qué pensaba sobre determinado tipo de temas, y el problema es que no lo dice ahí y no lo dice en otro ámbito. Así que me parece que realmente ha sido una cosa fuertemente criticable. A mi modo de ver, creo que es altamente criticable. Y más allá del efecto positivo o negativo que le genera en cuanto a más o menos votos, creo que hay cosas que deben ser criticadas y denostadas. Por mi lado, me parece que habría que tener un fuerte repudio a ese tipo de actitud. No solo por la falta de respeto a los otros candidatos, que es un poco lo que ellos dijeron. Creo que la falta de respeto fue a nosotros mismos, que como espectadores queríamos tener la posibilidad de escuchar alguna definición preguntada por el periodismo o dicha por él, y me parece que esas cosas hay que censurarlas, ¿no? Hay que castigarlas. Si después la población eso le pasa desapercibido, eso no quiere decir que nosotros podamos seguir fustigando por aquel quien tiene una actitud de esta naturaleza, ¿no? ¿Y a los otros candidatos cómo los ves? Por lo menos a los que tienen más posibilidades de llegar, que serían Macri y Massa. Bueno, a ver, en cuanto al debate de ellos, digo, para seguir con eso, en el debate de ellos lo que muchos han marcado, y esa también es mi impresión, que Massa ha manejado un poco mejor las cuestiones desde dos perspectivas. Una que te puede interesar muy fuertemente a vos, que tiene que ver con el manejo de los medios. Creo que los tiempos, los recursos, los manejó bien. Por ejemplo, esa cuestión un poco teatralizada, pero muy fuerte sobre el silencio, me parece que genera un impacto importante. Pero eso en cuanto a lo que podríamos llamar los aspectos un poco simbólicos y hasta emotivos que se removieron. Pero también Massa hizo definiciones muy concretas sobre los temas. En ese sentido yo tengo que decir que me parece que postulaba algo, daba un diagnóstico muy rápido y lo cerraba con alguna propuesta. Desde esa perspectiva me parece que él saca un beneficio en el aprovechamiento de los tiempos y del recurso del tiempo, ¿no? ¿Se está posicionando mejor a nivel nacional que Macri? Sí, pero acá hay dos cosas que hay que decantar. Una cosa es posicionarse bien, que implica decir con contundencia qué voy a hacer en determinados temas. Y la otra es si a vos esos temas, como lo define él, te satisfacen o no. Y acá yo quiero marcar una doble diferencia. Ya en las PASO se veía que por la propia necesidad de recuperar un terreno perdido, se daba cuenta que había que definir. Entonces cada tema te provoca a vos diciendo, bueno, yo pienso esto, ¿vos qué pensás? Yo pienso esto, ¿vos qué pensás? Todas sus definiciones me hacen acordar a definiciones en las cuales yo quisiera estar parado en la vereda de enfrente. Es decir, en cada definición tiene que ver con recursos que podrían ser vistos ideológicamente como recursos más de la derecha, ¿no? Poner la gendarmería y el ejército en aquellos lugares más vulnerables, o aquellas personas de 14 años también penalizarlas. Son todos recursos que se han utilizado en distintas partes del mundo, recursos que incluso en Argentina también se han utilizado y que denotan una perspectiva ideológica en la cual yo quiero separarme. Ahora, eso no quiere decir que él dé definiciones. Entonces, me parece que siempre son dos planos. ¿Define? Sí, define. ¿Me gusta cómo define? En lo personal no me gusta. Ahora, hay un electorado que ese tipo de definiciones vinculadas con la seguridad y la seguridad le suena bien. Y entre otras cosas, Susana, a mí me parece interesante que eran ciertos recursos que estaban en la boca de Macri hace un tiempo atrás, o que vos lo podías asociar con un electorado de Macri. Creo que lo que está haciendo Massa es primero definirse como para decir esto es lo que yo pienso, yo y mi equipo. Y por el otro lado creo que le está sacando parte de ese electorado que puede ser disputable a Macri. Así que la verdad que hay que ver este final, sobre todo en quién puede llegar al balotaje en caso de que lo haya, cuál de los dos puede llegar a esa instancia. Y me parece que en este sentido la carrera de Massa, no sé si le dará para llegar, pero viene, digamos, trotando con bastante fortaleza, al menos en los últimos tiempos. Esa cuestión de definir en cada una de las cosas me parece que es algo que a todos nos gusta escuchar, independientemente si esa es la definición que te seduce. Si es la que nosotros querríamos oír. Exactamente. Desde la perspectiva del discurso, del debate, las definiciones, por un lado de Del Caño y las de Margarita, en lo personal a mí me satisfacen un poco más.
en cuanto a definiciones, pero cuál es la posibilidad que tengan ellos de llegar está mucho más acotada, ¿no es cierto? Ya en las PASO se pudo ver. Así que tiene que ver una cosa con los gustos y con lo que te gustaría escuchar, y otra cosa con lo que escuchás de los que pueden llegar. Y ahí yo lo que veo, digamos, para cerrar ese panorama, es un panorama muy parecido entre los tres candidatos. Sus definiciones no son tan diferentes cuando vos los escuchás. Desde el estilo y hasta sus definiciones, vos podés decir que se hallan en un espectro ubicado, si se pudiera definir esto, una especie de un centro, ¿no? Un centro a la derecha. Y ahí es donde están disputando ese espacio, ¿no? Y parecería ser que nadie quiere decir mucho más allá de eso, ¿no? Como que el electorado quiere escuchar algo de esa situación. Y los tres están de manera bastante parecida, creo que tienen definiciones que no son tan alejadas unas de otras. Por eso en esta elección, por ahí los que pensamos de otra manera estamos un poco en minoría, porque por ahí me gustaría escuchar otro tipo de cosas. Pero bueno, cuando vos sos minoría tenés que plantearte si hay otra cosa que habría que escuchar con más atención, y son las que por ahí yo no le presto atención. ¿Y de qué depende para vos, que sos un analista, el humor o la cuestión de la gente al votar? Porque en realidad yo creo que esta es una elección, no sé, esto es muy personal, ¿no?, donde se ve una fuerte crisis de personalidades. No aparecen entre ellos tres un gran líder político. No es ni la Cristina del 54%, ni un Alfonsín, claro, ni un Menem, claro, más allá de que nos haya gustado o no. Pero digo, no hay ese liderazgo. Es lo que vos recién decías, ¿no? Hay como una especie de chatura a nivel dirigencial y panoramas bastante parecidos. Entonces, ahí, ¿cómo eso repercute en el electorado? A ver, yo creo que es un paisaje, ¿no?, bastante llano, con pocas montañas, ¿no?, bastante amesetado. Yo creo que también tiene que ver un poco con el hastío de la población sobre el estilo anterior. Me parece que el estilo de Cristina, más allá de que tenga un núcleo muy duro, que la va a seguir y que aguarda su regreso, me parece que ese estilo fuertemente personalista, que en algunos casos tiene ciertos toques un tanto tiránicos o de violentar ciertas cuestiones normativas, ¿no?, como que es ella la generadora de las leyes, la interpretadora de las leyes, y hasta tironea, ese tipo de cosas, me parece que generó un hastío en la población. E incluso su propio candidato Scioli no tiene absolutamente nada que ver. La historia de Scioli es una historia de una persona mucho más amena en el trato, más consensuadora, por ejemplo, con el caso de Solá, ¿no?, y lo que ha pasado con Solá en la Universidad de Buenos Aires, en estos días que fue a dar una charla y aparece un repudio muy fuerte. Fue uno de los primeros que yo escuché que rechazó ese tipo de actitud. Difícilmente eso lo hubieses escuchado de Cristina, ¿no es cierto? Entonces me parece que el estilo anterior es el que generó un cierto cansancio y la población busca otro tipo de cosas. El tema es que una cosa son los estilos y otra son las políticas. Y a mí me parece muy bien que estemos buscando nosotros nuevos estilos que busquen un consenso o un diálogo abierto más allá de las diferencias, y otra cosa es que estén muy consensuadas o muy cercanas las políticas, y ahí es donde yo veo una cuestión crítica. No en los estilos que van a cambiar, necesariamente cualquiera de los tres va a implantar otro tipo de perspectiva de cómo dialogar con la población, de cuáles van a ser los encuentros incluso con la oposición, sino que lo que piensan es lo que me parece que no tienen tantas diferencias, o alguien puede sospechar que no van a empezar de a poco acercamientos con Estados Unidos, alejamientos con Venezuela. Todas esas cosas van a empezar a pasar porque los tres piensan algo parecido a eso, más allá de que a Scioli le cueste decirlo, porque justamente está fuertemente atado y su autonomía está condicionada. Pero me parece que es el estilo, Susana, para encontrar una razón. Me parece que hay un rechazo, un hastío, un cansancio de la población a esa manera. Yo no sé, porque las palabras siempre resuenan muy fuerte, ¿no?, dictatoriales, tiránicas, pongámosle lo que sea, pero me parece que hay un estilo personalista y concentrador de las funciones, que ninguno de los tres la quiere seguir y que la población apuesta por ese tipo de estilo. Pero después va a venir, acordate, dentro de unos años va a empezar a venir la nostalgia. No sé si la nostalgia por Cristina, lo que va a venir es una necesidad de empezar a definir cosas, ¿no? Claro, no solo el estilo es importante. Yo creo que en la radio una vez te lo había dicho, ¿no?, la cuestión pendular. Caputo hace poco, Dante Caputo, sacó un libro sobre el péndulo,
que a mí me parece siempre una imagen muy interesante. La Argentina es pendular, vamos de un extremo que podríamos llamar populismo y nos queremos hacer de buenas a primera los republicanos, liberales y demócratas extremos y vamos al otro lado. Me parece que sería importante encontrar un punto intermedio. Es cierto. Y en realidad... Pero eso pasa en nuestra historia, ¿no? Eso es que en nuestra historia sí. Entonces cuando uno quiere cambiar la historia dice, bueno, quizá lo que tenga que ver es entender la historia y ver hasta dónde la puedo modificar, pero es nuestra historia. Para eso habría que estudiar más historia en la escuela. Sí, quizá eso. Tener un poquito más de identidad nacional. Sí, también, hay varias cosas. Yo creo que es modificable, pero somos pendulares, ¿no? Sí. Y América Latina ha tenido una formación fuertemente pendular, fuertemente caudillesca por un lado, y por el otro lado se diluyen los caudillos. Fíjate lo que pasó para recuperar la historia reciente. ¿Por qué, digamos, la reversión de la Rúa ha sido fuertemente criticada? Porque de la Rúa en un sistema presidencialista no tenía autoridad. Y pasamos de eso a una autoridad muy fuerte que empieza con Duhalde, pero básicamente está con Néstor. Claro. Entonces pasamos a la necesidad de que el sistema presidencialista sea ejercido, ¿no? Como decía Foucault, el poder no se tiene, se ejerce. Entonces hay que ejercerlo. Néstor lo hizo, absolutamente. Cristina lo continuó. Parece ser que va a venir otra etapa, que hay que ver qué es lo que pasa. Pero mi crítica no va a ser al estilo, mi crítica fuerte va a ser a lo que están definiendo, y veo un cierto grado de endeble, pero por ahí estoy pasando un momento muy crítico, muy negativo en mi vida política. Yo creo que es correcto el análisis. Y acá, en La Patria Chica, ¿cómo lo ves? Porque también acá, sin desmerecer a nadie, creo que va a haber, bueno, no te quiero condicionar, ¿no? Pero creo que también ya se está viendo una polarización, que es algo muy típico que pasa en Mercedes, ¿no? Bueno, a ver, te digo mi sensación inicial después de las PASO. Después de las PASO yo vi con fuerte grado de optimismo, no sé, pero digamos que creo que iba en una dirección a que el candidato de Luca Fahl, concretamente, creo que tenían todas las posibilidades para ganar. No veía cómo podía perder las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos datos indicaban eso. Primero, que la sumatoria de los 3 candidatos de esa interna, los 4, ¿no? Los 4, me olvidé. Sí, 47%. Claro, ganaron exactamente, la sumatoria de ellos habían ganado. Creo que hay otro dato que es bastante objetivo, hasta ahora es objetivo, quiere decir que se ha repetido, puede cambiar la cosa, que es el que el candidato del Frente para la Victoria tiene un piso muy alto, ¿no? Tiene una base muy alta, pero también tiene un techo que está bastante limitado. Entonces tiene un piso alto y un techo bajo, y que se puso en juego en las otras elecciones. También le había superado a Selva en su momento y después mantuvo eso, pero no pudo fondear lo que había obtenido. Entonces me daba la sensación que eso, más que Macri venía bien a nivel nacional y que Vidal había sido para mí una sorpresa, en el sentido que tenía todo a su favor, me parecía que objetivamente estaban dadas las condiciones para que él pudiera imponerse, no con facilidad, pero al menos que tuviera una posibilidad concreta, y eso abría un escenario muy fuerte. Y el otro dato, que también para mí es un dato objetivo, es que una cosa es Selva al frente de una elección y otra cosa es el candidato puesto por el Frente Renovador, que guste o no guste, no es lo mismo. Carlos es una persona que ha sido probada infinidad de veces en muchas elecciones y por lo tanto tiene la población. Uno puede acordar o no con él, pero nadie le puede negar la capacidad política. Ninguna la posibilidad política de rehacerse. Realmente en ese sentido yo trabajé con él en el consejo y siempre me impactaron algunas cuestiones que tienen que ver con la vinculación directa que tiene con la población. Bueno, al no estar él como candidato ya no es lo mismo, independientemente de las cualidades del candidato que esté reemplazándolo. No es Carlos, digamos, no se pueden reemplazar tan fácilmente eso. Entonces me parecía que todas esas condiciones hacían que yo pensara que Lucas tenía una altísima posibilidad. En el marco de eso veía algún cambio de las PASO. Ahora creo que ha habido alguna pequeña modificación que al menos abre un escenario de lo que te estoy diciendo. Por un lado, creo que Macri no ha tenido esa capacidad de seguir sumando, al menos eso es lo que marcan las encuestas, y esa es la percepción. El tema Niembro lo perjudicó mucho. Lo perjudicó, pero creo que también... No porque sea tan... A ver, frente a muchos otros casos de corrupción... Sí, es nada esto. Es nada,
pero como que impactó mucho y también los medios o algunos medios trabajaron ese tema. Se pusieron a trabajar fuertemente en sí, eso, yo ¿no? igualmente en la demonización, que ha sido muy de esta campaña, ¿no? Yo quisiera no darle una dimensión mayor, porque lo de Niembro es un caso negativísimo para el Frente. Pero han habido otros iguales. Pero entre otras cosas renunció, entonces digamos, vos podés decir que otros se quedaron y están en sus puestos, ¿no? Entonces hasta eso creo que fue superado, ¿no? Pero me parece que Macri no se ve que esté en un proceso de crecimiento, ¿no? Esa es una sensación bastante fuerte. Entonces, digamos, si de arriba no te va sumando, no sigue la sumatoria, te limita a vos. Después hay otra cosa que la vi con un impacto negativo, ¿no? Que es cierta disonancia que hubo al interior, sobre todo de la fuerza donde está José Sestari. ¿No? El haber participado y después haber generado ahí un cortocircuito, eso afectó necesariamente, entre otras cosas una parte está y otra dejó libertad de acción. Eso me parece que no fue algo bueno. Por eso elogié enormemente la actitud de Pirota inicialmente y también la de Benítez, porque me parece que lo que hace un dirigente cuando juega una interna y la pierda es apostar, señores, los votantes lo que hagan, lo que sea, pero yo como dirigente me pongo al frente de lo que hay que hacer. Es decir, hay pactos que no están escritos pero que se deben cumplir. Es que yo creo que están, Susana, implícitamente están, por más que no lo hemos firmado. Lógico. Si vos participaste ahí, tiene que tener valor. Si vos participaste ahí y después, viste, vos no podés dar libertad. Vos después podés decir que cada uno haga lo que quiera, pero vos sos dirigente. Cuando vos sos dirigente tenés que tomar una actitud. Y tu actitud fue antes, fue haber participado. Entonces, porque ahora no te salió bien la cosa o porque no fue lo esperado, yo creo que eso fue un error. Pero eso deteriora en parte la fuerza porque hubo ahí unos ruidos, hay que recomponer las cosas y eso en cierta medida va frenando. Y el otro tema que creo que fue bien resuelto por Fall, que era la otra sensación que yo tenía como una cosa que él tenía que resolver, era dar la sensación que tiene capacidad de gobernar, que para mí eso es fundamental. Porque cuando vos tenés la posibilidad de gobernar, la población dice, bueno, pero acá, ¿qué hay detrás? Solvente, claro, ¿qué hay detrás? No, pero vos podés ser solvente como candidato, pero vos después no podés gobernar, porque si no te pones en el estilo de Cristina de que vos sos todo. Y vos tenés que darle a la población la seguridad de que en 3 o 4 áreas centrales de la población, ¿no es cierto?, en obras públicas, en salud, incluso en la cuestión cotidiana del tránsito, 2 o 3 elementos que para mí son centrales en toda ciudad, vos tenés gente y tenés equipo. Porque le generás tranquilidad a la población que cuando apuesta por vos no es un salto al vacío, es justamente la apuesta por una seguridad que va a empezar, sobre todo porque ya se nota que la gestión de Selva está terminándose y está terminándose. Entonces lo que tiene que venir con mucho brillo, con mucha fuerza. Y en ese sentido yo inicialmente no visualizaba con claridad este punto, me parece que le costaba resolverlo, no sé qué equipo tiene detrás, y ahora sí hizo una presentación, no sé con qué grado de contundencia y fortaleza. Fue buena. Bueno, perfecto. Buena. Me parece que eso es un buen aspecto porque la población, insisto, no puede generar una apuesta hacia la nada. Tiene que generar una apuesta sobre cosas seguras. Fue buena y hubo una cosa que yo la marqué en la radio que me pareció bien, que no habló él. Bien, claro. Que presentó a los integrantes de los equipos. Hoy justamente nos va a acompañar una de las personas que integraron el equipo. Y se notó trabajo. Bien. Uno puede acordar, puede no acordar, como decís vos, pero el trabajo está, no hay grado de improvisación. Yo creo que las dos fuerzas que en este momento están polarizando, las dos presentaron un programa de gobierno. Vos podés sospechar que el Frente para la Victoria ya viene trabajando hace más tiempo, incluso el candidato Starros tiene un puesto, no solo es concejal, tiene un puesto concreto que genera toda una sensación. Por eso para mí la mayor responsabilidad en este caso era del candidato que quiere ganar, viniendo casi de la nada, digamos, en el sentido de que era una cosa inesperada que va subiendo y en un momento determinado te encontrás con que podés gobernar. E insisto, para gobernar tenés que tener cierta seguridad. Mi experiencia en ese caso fue en su momento cuando tuvimos una posibilidad de ganarle a Giosio, y yo creo que ahí la población hizo esa evaluación, ¿no? y consideró que pese a cualquier crítica, Giosio generaba ciertas seguridades que se ven dando en el tiempo. Eso es un aprendizaje que me parece que los que hemos hecho política, los que han transitado en la política tienen que dar. Pero creo que, me parece que Fall eso lo pudo sobrellevar, ¿no? De todas maneras, ha subido de un 18 a un 21% de la población que es
indecisa, sí. que ese 21% sin lugar a dudas es el que va a definir la elección, ¿no? Sí, ¿Qué crees que necesita o qué pide ese 21%? Mira, yo siempre las elecciones las he analizado nunca descontextualizadas de otros territorios, es decir, no pienso a Mercedes separado de otra cosa. Y ahí es donde veo el inconveniente en este último tramo de la campaña, ¿no? El candidato que debería acompañar fuertemente el crecimiento de FAL es el candidato que está como quedándose. No lo digo por Vidal, que Vidal sigue teniendo, la verdad que genera una sensación, más allá que yo no le he votado, pero quiero decir, genera esa idea, ¿no? de una persona de que... confianza. Sí, de confianza. Y a mí me parece, hoy hace un rato preguntaste cuál es el grado de racionalidad o no en un voto, y está bastante estudiado en la actualidad, sobre todo a partir de las apariciones de la neurociencia, cómo el voto es una combinación de elementos racionales y emotivos, ¿no? No es solamente cómo hago yo una evaluación de lo que vas a hacer, es si te creo o no te creo. Yo te diría que en nuestro país la parte emotiva supera la racional. Entonces voy a esto, Susana, para retomar la pregunta que me hiciste. ¿Hasta dónde esos indecisos se van a inclinar? Bueno, yo creo que es necesario para que pueda ganar FAL que Macri pueda seguir acompañando el proceso de crecimiento, porque Vidal me parece que no retasea nada. Ha aparecido una duda con el propio Macri y eso creo que puede perjudicarlo. Y por el otro lado, creo que tiene una cuestión que no es menor, que es lo que pueden llegar a ser los votantes más cercanos a De Nápoles, digamos, ¿no? Van a mantener ese voto de Nápoles viendo que no va a llegar, lo van a distribuir, claro, eso la verdad que yo... ¿Y a dónde va a ir? ¿Y a dónde va a ir? Y yo te digo, es la elección, desde que vivo en Mercedes, la primera más elección reñido. Donde yo si tuviera que poner algo, pondría un enorme signo de interrogación, sí. Porque siempre dije quién ganaba y he acertado internamente, sí, nunca, claro. Nunca por la televisión, porque no es la idea. Pero en esta elección, vos sabés que tengo más dudas que certezas. Sí, de cualquier manera creo que tiene a su favor en la actualidad de Nápoles algo. Massa no ha perdido votos, entonces los ha ganado, y Solá no es un candidato que retasee votos, hay que decir la verdad. Solá es un candidato que ha sido gobernador, a mí me tocó ser concejal cuando él era gobernador, yo no tengo recuerdos negativos de él, más allá de que algunas críticas sobre el tema de educación uno le podría hacer, pero no tengo críticas tan fuertes como se le podrían hacer a otros candidatos. Entonces me parece que ahí mantuvo eso, ¿no? Entonces quizá De Nápoles no pierda tanta cantidad de votos como yo a priori pensaba que iba a suceder, ¿no? O como se vio en las PASO. O como en las PASO se mostró. Así que me parece, Susana, hay un final abierto. Yo creo que cambió un poco el panorama respecto a las PASOs ahora. Yo, en el caso de Lucas, creo que era más optimista que pudiera ganar antes que ahora. Creo que ahora la cosa está un poco más incierta, entre otras cosas porque Ustar es un candidato que ya ha sido probado, tiene un núcleo muy duro que lo acompaña, está fuertemente instalado. Viene trabajando hace 5 años. Hace mucho tiempo. Aprendió de las derrotas. De las derrotas se aprende, ¿no? Sí, De las derrotas se sabe capitalizar. Sí, y creo que ahí hay una apuesta muy fuerte también, ¿no? Es un candidato que tiene una apuesta de Pedro, España, todo lo que está viniendo del orden nacional, están apostando. Porque en última instancia, si hay un retorno en algún momento, tiene que tener territorialidad. Sí, bueno. Para tener territorialidad vos tenés que tener gente que esté con esa causa. Entonces hay una apuesta muy fuerte, ¿no? Que no solo es de Mercedes, sino que excede a Mercedes. Exacto. Así que me parece que hay que ver qué es lo que está sucediendo. Muy interesante el panorama, ¿no? Rico. Así que, absolutamente, sí. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Siempre que estás, aprendemos mucho. Bueno. Así que gracias por acompañarnos siempre. Bueno, Susana, te agradezco a vos, saludos a la audiencia y nos veremos en algún momento, ¿no? Seguro, gracias. Enseguida volvemos. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261 o llámenos al 023 24 43 30 11. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro,
son la diferencia. La Estercita de Tomás Jofré, casa de té, picadas artesanales, restaurante, especialidad de la casa, super canelones caseros. Reservas al 011 15 67 18 33 12. La Estercita, tu lugar de encuentro en Tomás Jofré. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes, 144 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.societalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook, Societaliana Mercedes. La Casona de Tomás Jofré. Especialidades en pastas y parrillas, lechones y costillares al asador. Los esperamos de lunes a domingos al mediodía y los viernes y sábados también por la noche. Reservas de 10 a 20 al 023 24 15 41 45 45 o al 023 24 43 26 75. Atelier de Pilar Izquierdo. Calle 35, número 681. Teléfono 011 1521 55 79 75. Pilar Izquierdo, Madrid, Buenos Aires, Mercedes. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Mercedes, calle 23, número 698, teléfono 429-101. ...18 quilates, joyería y relojería. Diseños personalizados para tus alianzas. Alhajas en plata y plata y oro. Exclusivas. Relojes Tommy, Swatch, Blaquet, 47 Street, Stone, deportivos y de alto rendimiento. 18 quilates, calle 25, entre 20 y 22. Tradición familiar desde 1933. Bar y Confitería El Cabildo, una esquina con historia en avenida 29 y 26. El Cabildo, buenos momentos para buenos amigos. IP Next Telecomunicaciones. 14 años brindando un servicio de calidad. Nuestra conexión le ofrece hasta 10 megas de internet Wi-Fi y atención personalizada a las 24 horas. Comuníquese al 011 53 68 4000 o a través de nuestro mail ventas@ipnext.net.ar. IP Next, internet de calidad. Florería Chico, más de un siglo junto a los mercedinos. Visítenos en calle 27, número 290. Florería Chico, trayectoria y buen gusto. Gran Hotel Mercedes, tradición y experiencia. Disfrute de nuestro menú promocional. Entrada, plato principal, postre y bebida a solo 88 pesos. Los esperamos en avenida 29 y 16. Reservas al 02324 42 59 87. En este bloque
Hemos invitado hoy a una mujer que es profesora, es una talentosa escritora, y recién hablábamos con Javier Echar que me encantó su presentación de días atrás en el Círculo Italiano cuando hizo su ponencia sobre educación. Es candidata a concejal por el Frente Cambiemos, Mónica Tirone, la recibimos. Buenas noches, Mónica, gracias por venir. Buenas noches, Susana, gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Bueno, Mónica, contame un poco acerca de esta ponencia que hiciste en el Círculo Italiano, donde hablaste del tema educación, que es un tema que para mí, como para vos, sí, es fundamental, ¿no? Y que muchas veces no aparece en las plataformas políticas. Bueno, vos sabés que para mí es una pasión la educación, me he dedicado toda la vida a ella y considero francamente como unos cuantos seres humanos y unos cuantos intelectuales y unos cuantos pensadores en nuestro país, que de la educación va a depender el futuro de nosotros. Yo he podido ver en carne propia y lo he podido seguir paso a paso durante los últimos 25 años el decaimiento, la decadencia, la degradación del sistema educativo y el vaciamiento de contenidos en el sistema educativo. Y por otro lado, he podido ir viendo, también junto con otros, ¿no?, en la reflexión compartida, la decadencia en general de la educación cívica. Esto de que la gente no respeta las normas, de que no se respetan las señales viales, no nos queremos someter a un orden, las madres andan en moto con todos sus chicos ahí apilados, todos sin casco, pasan los semáforos en rojo, la gente se enoja si vos detenés el auto en el semáforo de la terminal, por ejemplo, viniendo por el acceso sur, porque pareciera ser que es una costumbre y que está bien tener que pasarlo, la falta de respeto mutuo, la intolerancia a las ideas que no son como las tuyas. Bueno, todo eso me parece que es de una decadencia en la formación cívica, en la educación de las personas, el atropello, el no reconocimiento de la propia dignidad, del respeto por el propio cuerpo, por el prójimo, porque es el prójimo simplemente. Bueno, he ido viendo toda esta decadencia, todo este gran deterioro, y francamente me parece que si el próximo gobierno no pone el centro de su interés no en repartir plata, sino en repartir educación y trabajo, no vamos ni a salir de la pobreza, ni vamos a ingresar nunca al desarrollo. Porque las personas pareciera ser que están cada vez más individualistas, cada uno mirándose su ombligo, cada uno pensando solo en su quintita, en acomodarse, en a ver qué puestito se consigue para él, para su hijo, para su sobrino, para quien sea, sin una mirada más amplia. Hemos perdido el concepto de política como el arte de trabajar por el bien común, no por el bien individual ni por el bien de un sector. Entonces la distancia entre los ricos y los pobres es cada vez más grande. Hay un pequeño sector que está cada día más capacitado y una gran masa que está cada día más analfabeta, porque saber firmar no es estar alfabetizado. Entonces, cuando estas distancias son tan grandes, cuando la injusticia es tan grande, se acrecienta la violencia y se acrecienta un modo de vida menos humano. Bueno, y yo creo que vale la pena trabajar en la educación. Algunas líneas que vos enunciaste
en la presentación el otro día del equipo de Lucas. Del equipo. ¿Por qué no las contás? Bueno, nosotros partimos del concepto justamente de que la educación es este motor que permite formar ciudadanos. Y aquí hacemos una diferencia sustancial entre lo que es ser un simple habitante, una planta o un animal más, o un ser que no piensa ni se relaciona eficazmente con su prójimo, y un ciudadano. Un ciudadano es una persona capaz de conocer cuáles son sus derechos y ejercerlos, y cuáles son todas sus obligaciones y cumplirlas. Creemos que el hombre es un ser que tiene que desarrollarse en libertad y que tiene que tener un pensamiento crítico. No esto de que todo el mundo tiene que pensar lo mismo, y si no piensa de esa manera es el enemigo. No esto de que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Para mi modo de ver la vida, es muy indignante que en nuestro país haya un coordinador nacional del pensamiento nacional y latinoamericano. Para mí es indignante, porque nadie me tiene que venir a coordinar el pensamiento a mí, y no quiero que nadie le venga a coordinar el pensamiento a nadie más tampoco, porque los demás seres humanos son iguales que yo. Para eso hay que trabajar el pensamiento crítico. Yo decía en mi exposición, ¿qué es tener pensamiento crítico? Es ser capaz de ver por sí mismo, de analizar por sí mismo sobre la base de lo que se ve, juzgar, o sea, poder valorar, poder planificar en función de ese análisis que se ha hecho y poder actuar, finalmente. Para mí eso es tener pensamiento crítico. Pero para eso hay que empezar a tener herramientas desde la escuela primaria en adelante. Exactamente, no hay que educar para la estratificación, para la dominación. Hay que educar para que los chicos y los adolescentes y los jóvenes todos puedan pensar por sí mismos, y depende mucho del método que se emplee para enseñar. ¿Cómo haría esto que vos contaste el otro día en la ponencia, la municipalidad, para dar un apoyo a todo lo que tiene que ver con la escuela, en lo que sería la parte extra curricular, es decir, cuando el chico sale de la escuela? Bueno, justamente el municipio no puede transformar ni la currícula ni el sistema educativo, porque esos son resortes de la nación y de la provincia, ¿no? Entonces nosotros consideramos que, dada la inequidad educativa, que es real, nadie puede decir que en este momento hay equidad educativa, el municipio lo que puede hacer es ejercer su función compensadora, y nosotros creemos que ahí nos tenemos que concentrar. Y pensamos que lo podemos hacer a través de un instrumento que son los talleres municipales de intervención pedagógico-social. ¿En qué consistirían estos talleres? Estos talleres, primero, funcionarían en los barrios, utilizando la infraestructura de cada barrio. En cada barrio hay o un club, o una sociedad de fomento, o un templo, o algo, o una escuela, o un Zoom, algo hay, donde el taller municipal pueda funcionar. ¿En qué aspectos? ¿En qué temáticas? Nosotros pensamos, por un lado, en el refuerzo escolar específico, ¿no? En las distintas áreas del conocimiento. Pero también pensamos en estudio dirigido, o sea, en el trabajo de todas las que son las estrategias cognitivas y metacognitivas, para que el chico pueda ser autónomo en su actividad de estudiante. En motivar para la investigación científica, en hacer trabajos de experimentación tecnológica, en hacer trabajos artísticos, talleres de escritura, talleres literarios, de pintura, de danza, en fin. Esto se iría haciendo de acuerdo a las capacidades
o a los gustos de los chicos, o sea, ahí podrían ellos también ir eligiendo, ¿no? Ahí podrían ir eligiendo, pero en el caso de los apoyos escolares, del estudio dirigido, del desarrollo de estrategias cognitivas, metacognitivas, de la experimentación científica, investigación tecnológico-científica, también tenemos que trabajar en coordinación con el docente de la escuela y con el directivo, porque ellos tendrán el diagnóstico y podrán orientar a sus alumnos para poder ayudarlos a recuperar los aprendizajes. Claro, sería un trabajo articulado entre Obviamente, los talleres y la escuela. Tiene que ser un trabajo articulado. Que sería un gran alivio también para las escuelas. También sería un alivio para las escuelas. Y sobre todo nosotros pensamos que de esa manera, a la larga, porque eso no va a ser un trabajo que va a dar resultado inmediatamente, no, claro. Pero a la larga va a estar formando personas en mejores condiciones de enfrentar la vida luego y de enfrentar el mundo del trabajo. Claro, y también se va trabajando en otro aspecto social que no es menos complicado. Yo el otro día justamente en el debate hacía una pregunta acerca de qué plan había para los chicos, sobre todo para los chicos en situación vulnerable. También el chico sale de la calle, está ocupado y está ocupado bien, porque eso, además de tener el apoyo escolar, tiene una parte donde se van a desarrollar aquellos gustos o aquellas capacidades para las que él tenga facilidad, y va a ser gratuito, los padres no van a tener que pagar nada, ¿no? Eso es otra cuestión también importante. Obviamente, y porque justamente esos sectores más vulnerables son los que no tienen recursos económicos como para compensar todo lo que la escuela hoy día no da. Claro. Por ahí algunos sectores medios y algunos sectores más favorecidos económicamente están en condiciones de mandar a sus chicos a hacer algunas actividades. También sería interesante, y nosotros lo pensamos a la larga como una manera de integración social, el hecho de que se encuentren chicos de distintas escuelas en esos talleres, justamente para producir lo que hace falta para tejer el tejido social, ¿no? La integración. A mí personalmente no me gusta la palabra inclusión, porque considero que lo que se incluyen son objetos en líneas generales. Incluyo los huevos en la receta de la torta, ¿no? Pero a mí me parece que las personas en una sociedad nos integramos. Aunque me salga un poquito, cuando nosotros éramos chicos, yo hice todo mi trayecto escolar en la escuela pública, en la queridísima escuela número 1 y en la escuela normal. En la escuela número 1 todos nos integrábamos, porque a la escuela número 1 venía el hijo del gerente del banco, que en aquella época era un personaje social, y venía el chico que vivía en los suburbios de Mercedes, y venía a la escuela 1 el chico del Instituto Unzué y el chico del Martín Rodríguez. Y a mi casa iban todos a tomar la leche. Y en la misma mesa familiar tomábamos la leche todos juntos y hacíamos los deberes. Iba una sordomuda y naturalmente se integraba a la escuela, sin tanta parafernalia y sin tanto palabrerío como se usa ahora. Era una integración normal. Natural. Era natural que nosotros jugáramos todos juntos en el recreo. O sea que el tiempo lo fue desnaturalizando. El tiempo fue desnaturalizando, o determinadas intenciones instrumentadas, no sé. ¿Desde qué lugar? Desde qué lugar, exactamente. Claro. Bueno, esa es una de las actividades centrales, y después, justamente, nosotros hemos organizado nuestra propuesta considerando 3 ejes fundamentales. Uno es el de la educación permanente, otro es el de la superación de la inequidad educativa, que sabemos perfectamente que en 4 años no vamos a superar la inequidad educativa, pero sí que podemos atenuarla. Y por otro lado, el eje de la educación terciaria y del posgrado, ¿no? En cuanto al eje de la educación permanente, ahí consideramos que hay un trabajo fundamental para hacer, con estrategias y con técnicas específicas de la educación permanente, que no son solamente hacer una campaña hoy, otra mañana y chao, olvidarnos. Algo integral. Algo integral, algo continuo, algo que
trabaje sobre todos los sectores sociales, porque en este aspecto nos tenemos que educar todos. No es que solamente los sectores más desfavorecidos no clasifican la basura, cuidadito. La gente que anda en camionetas de 4x4 y atraviesan la ciudad hablando con el celular mientras van manejando, esas personas tampoco clasifican la basura y también utilizan mal los contenedores. O la tiran en donde no deben. La tiran donde no deben, porque pareciera que ellos no quieren tener la basura en su casa y la tengo que tener yo en la mía, o que no quieren tener la basura en su casa, entonces cualquier día de la semana arrojan la basura que sea en el contenedor que está puesto en la cuadra de mi casa y está puesto en forma experimental y venía funcionando bien. Quiero decir con esto, no... Que la falta de educación atraviesa todos los sectores sociales. Por lo tanto, y muchas cosas, no solamente cuando hablamos de educación hablamos de contenidos solamente, sino que son actitudes de vida, actitudes de buen vecino, actitudes, como decimos, de ciudadano. De ciudadano. Vos sabés que hace poco, y bueno, son feos los ejemplos porque uno lo trae de Europa y dice, uy, clasista, pero vino una amiga que fue a Bélgica a visitar a su hija y me dijo, vos sabés, es la primera vez que iba, no hay una sola reja. Claro. La gente anda por la calle hasta altas horas de la noche, no pasa nada y cada uno hace lo que tiene que hacer y no ves un papel en la calle. Es decir, está bien, son años de educación, pero si esa educación, como decís vos, fuera permanente, consistente, vos fíjate que las generaciones más chicas, los chicos de jardín de infantes, tienen más sentido ecológico que nosotros. Sí, por supuesto. Pero bueno, ¿cómo lo vas a educar a un chico ecológicamente si cuando va con el papá agarra un papel y lo tira afuera del auto, ¿no? Entonces, es decir, lo llevamos a un colegio particular para que esté mejor educado, entre comillas, pero en realidad lo llevamos por una cuestión a veces de estatus, no claro, de verdadera educación, ¿no? Sí, quizá tranquilizan su conciencia, ¿no? Claro. Depositando, porque depositan a los chicos en la escuela y no asumen ellos la responsabilidad cívica que les corresponde. Tenemos 2 minutitos para que cierres, Mónica, esto tan interesante que nos estás contando. Bueno, lo más interesante que tengo para decir es que esta es una convocatoria a toda la ciudadanía. El trabajo de educación permanente, de atenuación de la inequidad educativa y de la promoción de los estudios terciarios y de posgrado es un trabajo que nos va a atañer a todos, porque no lo va a poder hacer Lucas Fal solo, no lo vamos a poder hacer los concejales solos, no lo vamos a poder hacer los equipos técnicos solos. Este trabajo va a involucrar a toda la ciudadanía. Vamos a convocar a las instituciones y a las personas de buena voluntad que tengan ganas de ponerse a pensar. Porque, como yo decía en la exposición el viernes pasado, ¿en dónde tenemos que poner el centro de la educación permanente? En una educación en valores. ¿Pero qué valores? No vamos a venir a decir nosotros totalitariamente cuáles son los valores que tenemos que recuperar, ¿no es cierto? Va a tener que pensar la sociedad, va a tener que poner la cola sobre la silla y hacer su construcción. Porque no es cómodo vivir siendo ciudadano. Claro, es más cómodo vivir siendo un habitante y usted a mí me tiene que venir a solucionar los problemas o esperar que todo caiga de arriba. No. Construir la ciudadanía es un trabajo. Nada en esta vida es sin trabajo. Nada bueno se logra en esta vida porque a uno se lo den. Y va a ser la manera también en que la gente haga de este país un gran país, ¿no? Un gran país. Se lo merece. Y que se sienta pertenecer a la ciudad de Mercedes. Hay como un desapego por la ciudad de Mercedes. Hay situaciones ambiguas, digamos. Hay algunos pequeños grupos
fanáticos y que desde ese fanatismo agreden al foráneo. Y hay, por otro lado, un desprecio de determinados sectores sociales o de los ciudadanos de otras provincias, como si siguiera viviendo en la memoria de Mercedes el espíritu de que era culta, porque vos sabrás que de Mercedes se decía la perla del oeste. Bueno, ya no es más la perla del oeste, porque ni siquiera es culta, digamos la verdad. Cuando un prójimo no respeta al otro prójimo, se lo lleva por delante, cuando los de una escuela viven escribiéndole la pared a los de la otra escuela, cuando una pandilla se mata contra otra pandilla y todos vivimos mirando para el costado, a mí nadie me va a convencer de que eso es cultura, ¿no es cierto? Nadie ha llegado a un pensamiento superior y a una forma bien civilizada de vivir armónica. Bueno, pero simultáneamente me parece que hay como un desprecio por la ciudad también. Bueno, tendremos que volver a construir. Habrá que volver a quererla. Muchas gracias, Mónica. Gracias a vos, Susana. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias.